Continuando con este segundo bloque de Ad Honorem, en compañía siempre del doctor Casañas Levy. Doctor, habiendo abordado los primeros conceptos del derecho penal y avanzando un poco a ese respecto, podemos distinguir que existen dos, por lo menos a priori, dos elementos importantes dentro del derecho penal. Tenemos por un lado al dolo y por otro lado tenemos a la culpa como influyentes dentro de la conducta que es la reguladora, por lo menos es la observada por el Código Penal, ¿verdad? ¿Qué podemos decir respecto al dolo y la culpa? ¿Cómo la diferenciamos? Bueno, el ser humano actúa siempre, no solamente en el derecho penal, en su vida, sobre la base del comportamiento humano. Eso en el derecho se llama acción y es algo que solamente reúne características humanas. La acción es propia del ser humano. ¿Por qué? Porque es un comportamiento que se basa en el razonamiento y solamente el ser humano tiene esa capacidad. Totalmente. Ese razonamiento o ese comportamiento, a veces el ser humano lo hace sabiendo el resultado. ¿Cómo sabe eso? A partir de su experiencia. Sabe que si mete la mano en un agua caliente se va a quemar. Esa es su experiencia. Sabe que si conduce a alta velocidad en una pista mojada, él está corriendo más riesgo que en otra situación. Por su experiencia va adquiriendo eso. Esto pasa en el dolo. Cuando el ser humano sabe lo que va a pasar con su comportamiento, que está prohibido en la ley, y a pesar de eso lo hace, él está actuando dolosamente. Por ejemplo, está prohibido lesionar a las personas. Ahora, esa lesión puede ser física, puede ser a la intimidad. Usemos el segundo ejemplo. Él recibe unas imágenes del vecino o de un compañero de colegio o de facultad y observa que esas imágenes son de tinte íntimo. Y él dice, yo voy a enviar esto otra vez, porque alguna vez me hizo algo y ahora me voy a vengar. Y envía. Ese es un comportamiento doloso. ¿Por qué es doloso? Porque aunque él no sea abogado y aunque no sea experto en leyes, sabe perfectamente que enviar imágenes de otra persona a terceros sin su consentimiento está prohibido por la ley. Entonces él está cometiendo lesión a la intimidad de las personas dolosamente. Lo mismo que si tiene un arma de fuego y ve a una persona que está caminando por allá y le molesta porque es una persona de otra raza distinta a la de él y le apunta y jala el gatillo, él está cometiendo por lo menos tentativa de homicidio doloso. ¿Por qué es doloso? Porque él sabe que tiene un arma de fuego, sabe que está cargada y sabe que si apunta hacia alguien y jala el gatillo, existe una alta probabilidad de que le mate. Ese es el comportamiento doloso. Entonces podemos decir que en el dolo existe el elemento voluntad. Sí, la voluntad existe de hecho en la acción, en la acción de querer hacer lo que él está haciendo, ¿sí? Pero lo esencial es que él sepa. La intencionalidad. Que él de sepa producir. lo que va a pasar. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 18 del Código Penal dice algo muy importante que es lo que nos da el concepto de dolo. Dice, no actúa con dolo quien al realizar el hecho desconozca uno o más elementos del tipo penal. ¿Qué quiere decir? Puede que él no sepa que es un arma real, puede ser que él piense que está descargada, puede ser que crea que aquello que ve allá es un animal y no una persona. Entonces la esencia está en el conocimiento. Si él sabe y lleva adelante la acción sin que le estén obligando, está actuando dolosamente. En cambio, en el hecho imprudente, la situación es diferente. La persona no se representa el resultado. Él espera, al contrario, que no ocurra. Por ejemplo, él es un conductor muy hábil y está acostumbrado a manejar en espacios pequeños y rápidos. Y ve una calle donde él dice, según mi cálculo, yo voy a pasar por ahí porque tengo mucha habilidad. Y pasa, a pesar de que el espacio era muy reducido. Y toca uno de los vehículos. Él no quería, pero él sabía que estaba infringiendo una regla de cuidado. Y entonces cuando él realiza una conducta riesgosa,
y se produce un resultado que él no quería, él tiene que asumir eso como un hecho culposo. Pasa por alto reglas que le indican cómo hay que actuar. Ahí, ¿cuál era la regla? La regla era dese la vuelta. Claro. No pase por ahí porque el riesgo de agradarle es muy alto. Lo mismo pasa en la medicina, donde es bastante frecuente, ¿verdad? Si el médico pasa por alto un procedimiento o en un procedimiento un paso que normalmente se tiene que hacer y lo pasa por alto porque estaba cansado o lo pasa por alto porque se confundió o empieza a tener Alzheimer y él sigue realizando, el daño que él cause va a ser culposo. O sea, podemos hablar entonces de impericia, quizá podemos hablar un poco de Sí. negligencia dentro de este elemento que es la culpabilidad, Así es, ¿no? son formas de la culpa, ¿verdad? Y como esencia del derecho penal, ¿cuál es el objetivo realmente? ¿Cuál es la finalidad del derecho penal como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que intenta lograr, por lo menos en nuestro marco positivo paraguayo? El derecho penal en cualquier ámbito busca castigar. Ese es el sentido del derecho penal, castigar. La idea de que el derecho penal trate de decirle a los eventuales sujetos que pueden llegar a pensar cometer un hecho que no lo haga por la pena, es una idea que no está probada. Es una hipótesis que nunca fue probada, porque no hay estadística, no hay nada. Y además, del otro lado, hay estadísticas que muestran lo contrario. Fíjense lo que pasó con el feminicidio. Disminuyeron los feminicidios porque hay un artículo que dice de 10 a 30 años el que mata a la... No. Disminuyó el secuestro. No. El robo. No. Entonces la ley por sí misma, por el solo hecho de ser abuso sexual en niños, también pena altísima, ¿verdad? No van a generar un cambio de mentalidad. Para eso el derecho penal necesita alrededor de instituciones que trabajen con eso. Porque muy poca gente se entera de una norma prohibitiva porque sí, porque salió del Congreso, ni siquiera los abogados. La mayoría de las personas tiene otras ocupaciones, se ocupa de otra cosa. Entonces, si mi interés es probar la disuasión, pues yo tengo que hacer una campaña muy intensa y decir, mira que te va a pasar esto. Y aún así ahí ver qué es lo que pasa. Teóricamente nosotros estudiamos, y digo estudiamos porque yo me encuentro estudiando actualmente la carrera de Derecho, que el derecho penal tiene justamente como ideal disuadir y por otro lado a través de la aplicación de la pena reinsertar. Hablando de este segundo factor, que creo que es peor que el primero, Sí. ¿cómo está nuestro sistema penitenciario? ¿Logra realmente esa entelequia que es la de reinsertarse a la sociedad? No, está lejos de eso, ¿verdad? Está lejos de eso y los números indican eso, porque las personas que cumplieron su pena o que estuvieron en prisión preventiva, concentrémonos en los que fueron condenados, ¿verdad? El índice de reincidencia es muy alto. Pero entonces uno se pregunta, entonces ¿para qué entra preso? Lo que pasa es que en el proceso de ejecución no se trabaja con esa persona para que él, como decía Belzel, recapacite sobre lo malo que hizo. Pero para que eso ocurra, yo tengo que tener trabajos, tengo que tener terapia, tengo que tener atención. Hay un porcentaje altísimo de personas, como en toda la sociedad, que tienen trastornos mentales, que tienen adicciones. Esas personas no reciben ningún tipo de ayuda médica, ¿verdad? No reciben trabajo social, salvo un grupo muy reducido, ¿verdad? En la penitenciaría, en los grupos penitenciarios. Entonces, hoy nosotros vivimos una realidad mucho más dura. Hoy las cárceles están controladas por grupos criminales. Entonces, imagínense cómo implementar un proceso de reinserción Claro. si dentro el control está a cargo de criminales, ¿verdad? O sea, el efecto es totalmente negativo y contrario al que busca por lo menos la teoría penal, que es la de reinsertarse. En realidad, en vez de reinsertarse, estamos perfeccionándole al criminal. Fíjate que una de las condiciones que puso este clan Rotella la última vez fue que no salga nadie de acá. ¿Por qué? Y porque esos son sus soldados que hacen que ellos tengan
negocios lucrativos adentro. Ellos no quieren salir, ellos se sienten seguros ahí porque desde ahí controlan la situación, ¿verdad? Entonces, el gran dilema que ahí se nos presenta y que mucha gente pide todo el tiempo prisión para esto, prisión para lo otro, más años, que se pudra en la cárcel, todo ese tipo de cosas. Hoy tenemos que pensar algo más elaborado, porque eso no alcanza. No alcanza con que yo le condene lo que ya es difícil Claro. y meterle a cumplir su condena, porque yo sé que ese se va a convertir probablemente en soldado de Rotela o en soldado de PCC. Entonces la complejidad hoy es mucho mayor. Te pido que nos sigas acompañando en esta interesante emisión de Ad Honorem por Educanal. Ya volvemos.